Shanti Cooper Trones una vez creyó que se había casado con el hombre perfecto. David Trones, un caballero mayor con modales educados, afirmaba ser millonario, vivir de ingresos pasivos y no necesitar trabajar. Pero solo unos meses después del matrimonio, Shanti empezó a darse cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. La casa seguía en interminables renovaciones, el dinero no aparecía por ningún lado, y el supuesto millonario pasaba los días sentado abajo, sin trabajar ni generar un solo centavo. Entonces, en abril de 2018, justo cuando Shanti se preparaba para alejarse de lo que había comprendido, era un matrimonio profundamente defectuoso, descubrió una verdad, una que resultó ser la última cosa que aprendería en su vida. Si te fascinan las impactantes historias reales de crímenes, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos llenos de suspenso. En la tarde del 24 de abril de 2018, los despachadores de emergencias en Orlando, Florida, recibieron una llamada de un hombre llamado David Trones. Afirmó que su esposa, Shanti Cooper Trones, se había desmayado en el baño de su casa. David hablaba con una voz entrecortada, repitiendo una y otra vez: está inconsciente, no respira. Intentaba sonar angustiado, como un esposo impactado y afligido. Pero el operador del 911 notó rápidamente algo extraño. Durante toda la llamada, David no sonaba realmente emocional. No había sollozos, ni jadeos, ni respiración descontrolada, ninguna de las señales típicas de alguien en pánico o dolor profundo. En cambio, su voz era forzada, intentando temblar pero sin convicción. Con años de experiencia manejando emergencias, el operador sabía que las reacciones emocionales verdaderas son difíciles de fingir. En muchas llamadas, los gritos o llantos de los que llaman incluso sobrepasan la voz del despachador. Pero el tono de David parecía fingido, demasiado controlado. El operador clasificó la situación como sospechosa y solicitó que tanto paramédicos como policía acudieran inmediatamente a la escena. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los primeros socorristas. La casa era una propiedad grande, aún en renovación incompleta, ubicada en el tranquilo y acomodado vecindario de Delaney Park. Al entrar los oficiales, encontraron a David de pie junto a la puerta, señalando hacia arriba, al baño donde yacía su esposa. No corrió, no caminaba ansiosamente, ni hizo preguntas a los médicos sobre el estado de su esposa, un comportamiento que llamó inmediatamente la atención de los agentes. Dentro del baño, los paramédicos determinaron rápidamente que Shanti Cooper Trones ya había fallecido. No había necesidad de realizar RCP. Su cuerpo yacía de lado, con la cabeza inclinada y los brazos relajados. Pero los signos visibles en su cuerpo levantaron alertas de inmediato. Esto no fue una caída accidental. El rostro de Shanti presentaba moretones alrededor de ambos ojos, un indicio clásico de trauma por objeto contundente. Había hinchazón visible en la sien izquierda. Lo más notable era un gran moretón circular en su cuello, lo que sugería que se le aplicó presión, posiblemente con un objeto blando pero lo suficientemente fuerte como para restringir la respiración. Estas lesiones eran totalmente inconsistentes con la afirmación de David de que su esposa se había resbalado en el baño. La policía cerró inmediatamente la escena y comenzó a examinar el entorno en detalle. Lo primero que revisaron fue el suelo, donde David dijo que Shanti había caído. Pero el piso del baño estaba completamente seco. No había charcos de agua. Artículos de tocador como botellas de champú y toallas estaban en su lugar, sin señales de haber sido tirados. La alfombrilla junto a la bañera no se había movido ni estaba arrugada. No había absolutamente nada que sugiriera que hubiera ocurrido una caída. No había salpicaduras de agua, ni marcas de resbalón, ninguna de las pistas típicas de un accidente real. Al investigar más a fondo, los detectives no encontraron sangrado externo, pero la lesión en la cabeza mostraba claramente que se había aplicado fuerza con un objeto contundente. Para los investigadores experimentados, esto sugería que probablemente fue golpeada, posiblemente con una mano o un objeto pesado, y que pudo haber golpeado una superficie dura antes de ser asfixiada. Incluso la forma en que estaba posicionado su cuerpo generó sospechas. Cuando alguien se desploma inesperadamente, sus extremidades suelen caer en ángulos irregulares y a menudo hay signos de que intentaron amortiguar la caída. Pero el cuerpo de Shanti estaba extrañamente compuesto. Sus brazos estaban rectos a los lados y su cuello torcido de forma antinatural, casi como si alguien la hubiera colocado así.
Esto llevó a los investigadores a sospechar que la escena podría haber sido manipulada tras su muerte. Al registrar el resto de la casa, los detectives notaron que las renovaciones estaban solo parcialmente terminadas. La sala y la cocina estaban llenas de materiales de construcción. El dormitorio principal en el piso superior parecía ser usado por una sola persona. Otras camas y colchones en la casa estaban intactos, lo que sugería que la pareja no compartía habitación, posiblemente señal de tensiones matrimoniales. Aunque la investigación aún estaba en sus primeras etapas, toda la evidencia física descartaba un accidente. La muerte de Shanti mostraba claros signos de intención, fuerza y acción deliberada. Y David Trones, su esposo y la única persona en casa en ese momento, aunque aún no estaba arrestado, fue considerado de inmediato el principal sospechoso. Todo lo que dijo sobre cómo descubrió a su esposa, sus acciones posteriores y el retraso en llamar a emergencias sería examinado minuciosamente en la comisaría. Para los investigadores, esto ya no era una emergencia médica, era el inicio de un caso de homicidio. Inmediatamente después de que la policía asegurara la escena y determinara que la muerte de Shanti Cooper Trones era altamente sospechosa, David, la única persona presente en ese momento, fue llevado a la estación para ser interrogado. No fue esposado y se mostró tranquilo en la sala de interrogatorios, como si solo fuera un testigo y no el principal sospechoso en lo que rápidamente se convertía en una investigación por homicidio. Pero desde sus primeras respuestas, algo no convenció a los detectives. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. David hablaba con claridad y compostura, pero su tono carecía de emoción, y más preocupante aún, sus declaraciones comenzaron a contradecirse. La policía comenzó con preguntas básicas. ¿Qué había hecho ese día? ¿Dónde estaba cuando ocurrió el incidente? ¿Por qué no había estado con su esposa la noche anterior? David afirmó que había dormido abajo porque el dormitorio principal del piso superior estaba en renovación. Dijo que se despertó de una siesta, subió y encontró a su esposa inconsciente en el baño. En pánico llamó al 911. Al principio, la historia sonaba plausible, pero cuando se le presionó por horarios específicos, a qué hora se despertó, cuándo fue la última vez que vio a Shanti y qué había hecho esa mañana, sus respuestas empezaron a variar. En un momento decía que había estado abajo toda la mañana. Luego mencionaba haber salido a lavar ropa. Más tarde dijo que había sacado al perro a pasear. Cada vez que los detectives le pedían confirmar horarios exactos, David evitaba responder claramente, alegando que no lo recordaba. Para investigadores con experiencia, esto no era confusión, sino un intento de controlar el relato sin tener una historia bien armada. Un detalle que llamó la atención fue su explicación de por qué no durmió junto a Shanti la noche anterior a su muerte. Dijo que la planta alta estaba polvorienta y en construcción. Pero al inspeccionar el dormitorio principal, la policía lo encontró limpio, organizado y sin materiales de construcción. La cama estaba perfectamente hecha, con sábanas nuevas. No había herramientas, ni desorden, ni una mota de polvo, nada que indicara que la habitación no podía usarse. En contraste, el espacio abajo donde David dijo haber dormido estaba frío y vacío, lleno solo de cajas y sin señales de ropa de cama, colchón, almohadas o mantas. Para alguien que vivía en una casa espaciosa, ese arreglo no tenía sentido. Los detectives se dieron cuenta rápidamente de que David había inventado una excusa para justificar por qué no estaba con Shanti esa noche, probablemente para distanciarse del momento de su muerte. Irónicamente, esa narrativa falsa solo lo hizo parecer más sospechoso. Además de las contradicciones, su comportamiento durante el interrogatorio generó aún más dudas. Nunca preguntó por el estado de su esposa, no mostró angustia ni pena. Se sentó erguido, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el entrevistador, más como alguien que analizaba la situación que como alguien afectado emocionalmente. Cuando los detectives le informaron que Shanti había muerto y que no pudieron reanimarla, David respondió con un tono plano y escalofriante. De verdad se fue, sin tristeza ni sorpresa. Esa única frase resonó en la sala, dejando una sensación de inquietud incluso entre los oficiales presentes. Más tarde, incluso preguntó si podía regresar pronto a casa, diciendo que tenía cosas que hacer y necesitaba seguir planificando la renovación. Esta reacción solidificó la creencia de los oficiales. No era el comportamiento de un esposo devastado, sino de un hombre intentando mantener la compostura bajo sospecha. En ese momento, David aún no había sido acusado ni arrestado formalmente, pero la evidencia era clara, ahora era el principal sospechoso.
Mientras el cuerpo de Shanti era llevado al forense para la autopsia, los detectives continuaron revisando la casa, teléfonos, computadoras y registros financieros de la pareja. Poco a poco, comenzó a emerger un panorama más profundo, uno que revelaba las grietas en su matrimonio y sugería el posible motivo del crimen. A pesar de las apariencias, la relación entre David y Shanti estaba lejos de ser perfecta. Detrás de la imagen de una pareja en una casa lujosa en un vecindario tranquilo, se escondía un matrimonio marcado por el desequilibrio, la tensión y el resentimiento oculto. Shanti era fuerte, inteligente e independiente. Tenía un trabajo estable y había pagado la mayor parte de la casa en Delaney Park, la misma donde perdería la vida. También financió el proyecto de renovación ideado por David. David, en cambio, no tenía un empleo estable. Pasaba mucho tiempo viendo programas de renovación del hogar con la esperanza de aparecer algún día en televisión. Amigos de la pareja dijeron que solían discutir sobre dinero y estilo de vida. Shanti estaba cada vez más frustrada por ser la única proveedora mientras David no aportaba nada. Incluso empezó a cuestionar sus verdaderas intenciones al casarse con ella. En un momento, Shanti consideró cancelar la renovación e incluso insinuó un divorcio si las cosas no cambiaban. Esas palabras pudieron haber tocado un punto sensible en David, un hombre que había construido sus sueños en torno a la renovación, viéndola como su trampolín a la fama y el reconocimiento. Para él, la casa no era solo un hogar, era su boleto a un futuro deseado, y si Shanti se retiraba, ese sueño se derrumbaría. Según los investigadores, la noche del 23 al 24 de abril, la pareja tuvo una fuerte discusión, posiblemente por temas financieros o por los planes de Shanti de irse. No había señales de entrada forzada ni de un intruso, descartando un robo aleatorio. Solo quedaba una explicación lógica, un acto de violencia impulsado por la emoción. En un momento de rabia, David probablemente golpeó a Shanti, causándole trauma en la cabeza. Los hallazgos forenses mostraron que recibió al menos 2 o 3 golpes, posiblemente con una mano u objeto contundente. Sin embargo, esas lesiones no fueron mortales. Los expertos determinaron que la causa de la muerte fue asfixia por presión en el cuello. Esto indicaba que David sabía exactamente lo que hacía. No fue un arrebato impulsivo, fue un acto deliberado. Continuó aplicando presión hasta que Shanti dejó de respirar y solo entonces se detuvo. Después, en lugar de pedir ayuda de inmediato, David utilizó el tiempo para limpiar el baño, reacomodar el cuerpo y hacer que la escena pareciera una simple caída en la ducha. Su encubrimiento no fue sofisticado, pero sí suficiente para demostrar intención de engañar y obstruir la investigación. Solo cuando ya no pudo seguir demorando, David finalmente llamó al 911, fingiendo ser un esposo angustiado que acababa de encontrar a su esposa en apuros. Pero como sabemos, fue su voz sin emoción y su historia contradictoria lo que inmediatamente levantó sospechas entre los investigadores. Si bien no hubo evidencia de premeditación en sentido legal, las acciones de David después del incidente demostraron una clara conciencia de lo que había hecho y una disposición a mentir para evitar responsabilidades. No pidió ayuda, intentó ocultar la verdad, esperó el momento adecuado para reportar el incidente. Eso, para la policía, lo decía todo. Según los fiscales en el juicio, el motivo detrás del crimen fue una mezcla de orgullo herido, dependencia financiera y miedo a perder el sueño de convertirse en estrella de televisión gracias al proyecto de renovación. Cuando Shanti amenazó con irse, David no pudo manejar el rechazo. Su frustración se convirtió en violencia, lo que finalmente llevó a la trágica pérdida de la mujer que lo había apoyado y creído en él. Este caso fue más que una tragedia doméstica, fue un recordatorio claro de cómo las grietas silenciosas en una relación, cuando se ignoran, pueden convertirse en algo irreversible. Una dio demasiado, el otro se negó a madurar. Al final, el precio fue una vida perdida y una condena que seguiría. Después de un periodo de investigación y análisis, David Trones fue arrestado oficialmente en agosto de 2018, casi 4 meses después del fallecimiento de Shanti. Fue acusado de homicidio en primer grado, una de las acusaciones legales más graves en Florida, con posibles penas de cadena perpetua o incluso la pena máxima permitida por la ley. Sin embargo, desde el momento de su arresto hasta el inicio del juicio, el caso enfrentó constantes retrasos. Los abogados de David presentaron repetidas mociones para posponer el juicio, alegando evaluaciones de salud mental y afirmando que no estaba mentalmente apto para enfrentar el proceso judicial. En un momento, argumentaron que David no era legalmente competente para enfrentar el juicio, lo que retrasó el caso varios años más.
No fue hasta octubre de 2023, casi 5 años y medio después de la muerte de Shanti, que el juicio finalmente comenzó. Durante la audiencia, los fiscales presentaron pruebas recopiladas durante años con sumo cuidado. Primero, mostraron un video de la entrevista inicial de David con la policía, donde cambiaba constantemente sus declaraciones, los horarios, y no mostraba ninguna reacción emocional al saber de la muerte de su esposa. Luego vinieron las fotografías forenses de Shanti, mostrando evidencia física que contradecía la versión de David. Un experto forense testificó que las lesiones indicaban fuerza física repetida, seguida de presión prolongada en el cuello, lo que causó la muerte. También se revisaron datos de la escena del crimen. El piso del baño estaba seco. Los objetos no habían sido movidos, totalmente incompatible con la historia de una caída accidental. Otro especialista reconstruyó la escena y testificó que una caída no podría haber causado las lesiones específicas documentadas en la autopsia. La fiscalía también presentó testimonios de amigos, conocidos y familiares. Revelaron que el matrimonio había estado tenso por mucho tiempo. Shanti era el sostén principal, mientras David estaba en gran parte desempleado. Una amiga cercana de Shanti testificó que ella había dicho sentirse utilizada y que consideraba el divorcio. Esto estableció un posible motivo. David pudo haber reaccionado con furia al darse cuenta de que perdía la vida cómoda de la que dependía. Durante todo el juicio, hubo una persona que siempre estuvo presente en silencio en las filas traseras de la sala, el hijo de Shanti de una relación anterior. Ahora adolescente, no se perdió ni una sola sesión. No buscaba venganza, solo quería escuchar la historia completa de lo que le ocurrió a su madre. El dolor que lleva es inmenso. Su madre, quien lo crió y protegió, ya no está, arrebatada por alguien en quien ella alguna vez confió. Ahora, él debe vivir con una verdad espantosa. La persona responsable no solo causó su muerte, sino que intentó disfrazarla de accidente para eludir su responsabilidad. Después de varios días de argumentos, testimonios y presentación de pruebas, el jurado tardó solo unas pocas horas en llegar a una decisión. El 18 de octubre de 2023, David Trones fue declarado culpable de homicidio en primer grado. Permaneció en silencio al escuchar el veredicto, con la mirada baja, como aceptando lo que siempre supo. Semanas después, el juez dictó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David Trones pasará el resto de su vida tras las rejas en Florida, sin volver a caminar en libertad. Este caso no solo concluyó con una sentencia severa, sino que dejó una profunda huella en la comunidad local y en todo el país. El hombre aparentemente educado que alguna vez soñó con aparecer en programas de renovación de casas resultó ser quien le arrebató la vida a la mujer que lo apoyó. Este caso es un recordatorio contundente de cómo la codicia desmedida y el fracaso personal pueden llevar a una tragedia irreversible. También habla de la fragilidad del matrimonio, cómo la mala comunicación, el desequilibrio financiero y las luchas de poder pueden escalar hacia algo mucho más oscuro. No todas las rupturas terminan en silencio. Algunas ni siquiera alcanzan ese punto antes de acabar en una pérdida irreversible, causada por quien se negó a dejar ir, y otra que jamás anticipó el peligro detrás de una fachada amable. David Trones, quien soñaba con transformar su hogar en un espacio perfecto para la televisión, terminó convirtiéndolo en la escena de un crimen terrible. Shanti Cooper Trones, una mujer fuerte, trabajadora y compasiva, nunca imaginó que su confianza y amabilidad le costarían todo. Cuando se anunció el veredicto final, se cerró un capítulo doloroso, pero la memoria de este caso vivirá como advertencia sobre los peligros del engaño y de permitir que la ambición envenene el amor. El caso se cerró después de más de 5 años. Una mujer cariñosa e independiente perdió la vida a manos de alguien en quien una vez confió. Pero finalmente se hizo justicia, gracias a la perseverancia de los investigadores, fiscales y seres queridos que hablaron por Shanti. Esta fue la historia detrás de la tragedia de una mujer que descubrió la falsa identidad de su esposo. Cuéntanos qué opinas sobre este caso en los comentarios, nos encantaría saber tu punto de vista. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte para más historias únicas y misteriosas en nuestro canal.